Hola, soy Julio Cepáez y les doy la bienvenida al capítulo 83 de Las palabras clave. La lectura como creación en el sentido sartreano y la lectura como placer en el sentido borgiano. Desde ya, antes de comenzar con el tema de hoy, agradezco el aumento de suscriptores. O sea, eso significa que hay gente que consideró que estos videos eran interesantes y podían llegar a ser útiles para saber un poquito más de literatura, para pensar la literatura y para disfrutar de la lectura, que es el fundamento de esta serie de videos. Así que bueno, a todo el que le haya gustado, si pueden recomendarlo, así sumamos más suscriptores. Ya superamos los 400 suscriptores en poco más de 80 semanas de actividad. Así que bueno, nuestra ambición sería aumentar esta comunidad para que mayor cantidad de personas puedan disfrutar de esta charlita sobre literatura, algunos aspectos de la literatura. Y obviamente, de nuevo, insisto, en aumentar el placer de la lectura. Y el otro día estaba leyendo a Hobsbawm, precisamente, y decir que somos una minoría que disminuye los lectores. Entonces es bueno sobrevivir y ver si conseguimos ser más. Pero bueno, es una cuestión de los tiempos que vivimos. Así que bueno, si consideran que hay algún conocido que les pueda interesar este canal, bueno, que se suscriban. Y obviamente está abierta la participación para que opinen. O sea, cualquier opinión es bienvenida, aunque sea adversa, porque en la discusión y en la crítica y en el debate está el crecimiento. Eso es fundamental. Y también es un elemento muy importante en la creación literaria. La creación literaria es una serie de reescrituras de diferentes autores, que a veces, y eso tiene que ver con el tema que vamos a ver hoy, el replanteo de ciertas ideas que son muy del siglo XX y más del siglo XXI, pero que ya dijimos antes que no siempre predominaban en el ámbito artístico. Fundamentalmente la cuestión de la originalidad y ciertos niveles de originalidad. Tenemos aquí, y vamos a hablar de nada más ni nada menos que la opinión de Julio Cortázar, en un libro muy interesante que son clases de literatura, que en realidad más que clases son charlas que él tiene con los alumnos de la Universidad de Berkeley, donde analiza su obra fundamentalmente y explica cómo llegó a la creación de esas obras, pero también hace reflexiones un poquito más generales sobre la literatura. Y acá está la cuestión de la originalidad del argumento, ¿sí? Y da la casualidad de que, digo la casualidad porque si bien soy muy lector y desde pequeño he leído mucho, da la casualidad de que él habla de tres cuentos, uno de él obviamente, La Isla Mediodía, un cuento de Borges y un cuento de Ambrose Bierce, ¿sí? Del cual he leído algunos cuentos al azar y ese me había llamado la atención y fue una linda revelación que Julio Cortázar en sus clases en Berkeley en 1980 lo tomé como referente. Y esto tiene que ver con una concepción que tiene, una obsesión más que una concepción, que vuelve en textos de Julio Cortázar, que es la idea de la continuidad o discontinuidad del tiempo de los saltos temporales. Que nosotros ya lo comentamos, está en ese gran cuento, para mí tal vez el mejor cuento de Julio Cortázar, en una opinión personal, que es El Proseguidor. Que hablando de Johnny Carter, un personaje ficcional, en realidad se mete bastante en la vida de Charlie Parker, el gran saxofonista norteamericano que murió muy tempranamente. Pero vamos a ver lo que dice Julio Cortázar. Dice lo siguiente: los tres cuentos que vamos a resumir ahora significan en el fondo el mismo tipo de irrupción de lo fantástico en la modalidad temporal.
Tengo que contarlos muy brevemente. Bueno, y por supuesto que contar un cuento escrito por Borges es contarlo siempre muy mal. Y el cuento es El milagro secreto. Y dice Cortázar: El milagro secreto cuenta la historia de un dramaturgo checo que es hecho prisionero por los nazis cuando la ocupación de Checoslovaquia a comienzos de la Segunda Guerra Mundial. Como es un dramaturgo checo-judío, es condenado a muerte inmediatamente por los nazis, que lo van a fusilar. Y el cuento muestra el momento en que ese hombre es puesto contra la pared. Los soldados alzan sus armas y él ve el gesto del oficial que da la orden de apuntar. En ese momento se dice que lamenta morir porque durante toda su vida ha estado trabajando sus obras de teatro y estaba empezando a imaginar una que hubiera sido la culminación de su vida, su obra maestra. No tiene tiempo porque le están apuntando, cierra los ojos y el tiempo pasa y él sigue pensando en su obra. Poco a poco comienza a imaginar situaciones de personajes. Sabía que la obra le iba a llevar mucho tiempo, mucha reflexión, mucha escritura, por lo menos un año. Durante un año de pensar lleva adelante esa obra mentalmente y a último momento pone el punto final y se siente profundamente feliz, porque ha realizado lo que quería. Ha hecho esa obra definitiva, abre los ojos y en ese momento baja la señal para que le tiren encima. Lo que para el tiempo de los soldados había durado 2 segundos, para el tiempo en eso que Borges llama el milagro secreto ha durado un año. Ha tenido un año de tiempo mental para terminar su obra. Este es el primer planteo, ¿no? del cuento de Borges, esa idea de que el tiempo transcurre de otra forma o mentalmente escapa a la situación crítica en la que está el autor, la víctima y el personaje del cuento, y por eso es el milagro secreto de concretar su obra, ¿sí? Esa idea de que en determinado momento el tiempo transcurre de otra forma. Ese es el cuento de Borges. Pero después vamos al segundo cuento, el de Ambrose Bierce. Ambrose Bierce es un autor que yo he leído muy poco. Hay una película sobre él que se llama Gringo Viejo, porque la desaparición de Ambrose Bierce se da en el contexto de la Revolución Mexicana y nunca se supo cómo murió. Se sabe que se perdió en ese caos que fue la Revolución Mexicana. Y bueno, como dije antes, dio la casualidad de que este cuento yo también lo había leído. Digo, da la casualidad porque en realidad he leído muy poco de Ambrose Bierce. Cortázar dice: el segundo cuento es Eso que pasó en el arroyo del búho, de Ambrose Bierce. El cuento es un episodio de la Guerra de Secesión, en que un grupo de soldados toma prisionero a un enemigo del otro bando, no sé si del sur o del norte, y deciden ahorcarlo en un puente. Es exactamente la misma situación del cuento de Borges. Le pasan el nudo corredizo por el cuello y lo obligan a saltar del puente para que quede suspendido en el aire. El hombre salta, se rompe la cuerda y cae al agua, y aunque está completamente aturdido, consigue nadar y salir muy lejos. Aunque le tiran, no lo alcanza, se esconde y después de haber descansado un poco, piensa que quiere volver a su casa para ver a su mujer y a sus niños, a quienes no veía hace mucho. Empieza un viaje a lo largo de la noche y del día, escondiéndose porque anda en zona enemiga hasta que finalmente consigue llegar a su casa y ver a su mujer a través de una ventana. Mientras está en esa felicidad de haber conseguido llegar, las imágenes se vuelven un poco borrosas hasta que se borran del todo. La última frase del autor es: el cuerpo del ejecutado se balanceaba en el extremo de la cuerda. Se ven que la estructura es pero muy similar, ¿sí? La idea de que hay un instante en que la continuidad temporal se rompe, se realiza el deseo y finalmente llega en la clausuración del tiempo, que es la muerte de los dos protagonistas. Y acá nos dice Julio Cortázar: el mecanismo de lo fantástico es muy similar porque también en su agonía el hombre a quien están ahorcando ha vivido la supuesta ruptura de la soga que le ha permitido salir en busca de su familia y encontrar a sus seres queridos. Por segunda vez hay ahí una irrupción de un tiempo que se diría que se estira, se alarga, y en vez de durar los 2 segundos que dura la cosa en nuestro tiempo, de nuestro lado, se prolonga indefinidamente. Un año para el dramaturgo checo, y un día y una noche para el soldado norteamericano.
El tercer cuento, que se llama La Isla Mediodía, es el cuento de Julio Cortázar, que es un comisario de a bordo, ¿sí? Que volando sobre el Mediterráneo ve siempre una isla dentro del territorio griego, y que él se queda mirando esa isla y el deseo de salir de esa vida monótona, y me gusta el término que usa Cortázar, no dice comisario de a bordo, dice steward, como se decía en los antiguos barcos de línea, ¿no? El steward, es el camarero, que sirve las bebidas, le da recomendaciones, que se ajusten el cinturón, que se liberen el cinturón, que acá ahora no se puede fumar, ahora no se puede fumar ninguno, pero en esa época cuando escribe el cuento Cortázar, sí. Entonces Cortázar después nos cuenta que en varios viajes ve esa isla y sueña con esa vida, una isla primitiva, y terminar con toda su vida monótona y aburrida de camarero de a bordo de un avión. Finalmente lo consigue, renuncia a la línea aérea y ubica la isla y se establece ahí. Es una isla donde de pescadores, una aldea de pescadores hay en esa isla, son los únicos habitantes. Él se adapta a esa vida, adopta esa forma de vida como suya, se adapta completamente. Y un día está ahí en la playa, es más, está desnudo, se van a dar desnudo y ve un avión que cae, ¿sí? Y el avión cae y se hunde en el Mediterráneo. Y él va nadando, ¿sí? Y rescata a un hombre. Y se da cuenta que el hombre va a morir porque dicen tiene una herida muy grande en la garganta. Y bueno, y después hay un salto en que el narrador nos dice: cuando los pescadores llegaron, solamente encontraron al hombre muerto. O sea, que todo lo demás no transcurrió más que en la imaginación de ese camarero, de ese steward. En realidad nunca llegó a la isla, en nuestra realidad nunca llegó a la isla, nunca se estableció, nunca nadó desnudo en el Mediterráneo, nunca vio un avión que caía, sino que pensó varias veces en establecerse en esa isla. Finalmente el avión cayó, y en esos momentos en que caía, aunque estaba herido, hasta que expira, hasta que muere, se imaginó que había tenido esa vida en la isla. No sé si Cortázar lo había leído, pero el mismo mecanismo que está en lo que pasó el Arroyo del Búho, el cuento de Ambrose Bierce, El Milagro Secreto y la Isla Mediodía, es la misma estructura argumental de una novela, espero citarlo bien, del autor griego Kazantzakis, que es precisamente una novela de Nicolás Kazantzakis, y es también el argumento de una película que causó bastante revuelo en la Argentina. De hecho, la Iglesia Católica impidió que se exhibiera en los cines, que es La Última Tentación de Cristo, que es una película dirigida por el gran cineasta norteamericano de ascendencia italiana y católica Martin Scorsese, ¿sí? ¿Y por qué es parecido? Porque bueno, en El Milagro Secreto el autor del teatro puede imaginar su obra y concluirla, ¿sí? En el cuento de Ambrose Bierce, el soldado consigue volver a su casa y ver a su mujer antes de morir. Y en La Isla Mediodía de Julio Cortázar, obviamente el steward, del camarero, consigue antes de su muerte pasar un día por lo menos en la isla, donde se siente feliz, pleno y más. Y en la novela de Nicolás Kazantzakis, o con la película de Martin Scorsese, La Última Tentación de Cristo, hay un momento de ruptura donde a Jesús lo crucifican y hay un giro, en realidad no muere crucificado, sino que se renuncia, y acá prefiere ser hombre y no ser el Hijo de Dios y morir en la crucifixión, en esa forma tan cruel que tenían los romanos de ejecutar a sus prisioneros. Desciende de la cruz, ¿sí?
y, no la voy a contar, vive una vida plena, tiene hijos, es más, se vuelve un hombre pleno hasta sexualmente, porque encima se casa con María Magdalena, tiene hijos, se desarrolla como carpintero y demás, tiene toda una vida a partir de esa renuncia a la crucifixión, ¿sí? Eso produjo un gran escándalo en la Iglesia Católica porque mostraba el aspecto más humano de Jesús. Pero el mismo giro tiene el argumento de Nicolás Kazantzakis. En realidad eso no ocurre y Cristo muere crucificado. Pero en esos segundos, desde que lo crucifican hasta que muere, vive toda esa vida como hombre que como hijo de Dios no pudo vivir. Fíjense entonces que la estructura argumental es la misma. En determinado momento, en situaciones extremas, el tiempo se rompe y en una forma piadosa, ¿sí? En el momento de la muerte, el personaje, estos tres hombres, el dramaturgo, el soldado, el steward o comisario de a bordo y el mismo Jesús, viven una vida alternativa antes de que su historia concluya en la muerte. Obviamente que superficialmente uno puede decir, probablemente Borges leyó a Ambrose Bierce y Cortázar leyó a Borges y Nicolás Kazantzakis, no sé, o leyó a Ambrose Bierce, a Borges y a Cortázar, entonces y copió la estructura. No, yo creo que no. Y aun cuando fuera, no hay plagio porque las situaciones son completamente diferentes y lo que hace original a una obra literaria, más que el argumento que se cuenta, es la voz que cuenta, la intensidad de lo que cuenta y los protagonistas que están ahí. Lo es lo mismo, obviamente, un soldado de la guerra de secesión norteamericana que un dramaturgo checo judío en la Checoslovaquia desmembrada y ocupada por los nazis, que un soldado de la guerra de secesión o que el mismo Jesús. Sin embargo, en el aspecto humano sí se parecen, pero ahí está la originalidad, no solamente está en la estructura argumental, sino en la voz del narrador. Estamos hablando de 4 grandes escritores y un gran cineasta. Volvemos a repetir la idea de que la originalidad argumental superficial es algo que vino con, yo creo, con el proceso de mercantilización de la narrativa, ¿sí? O sea, bueno, una idea, pero una idea nosotros con un poquito de ejercicio y con un papel y lápiz podemos imaginar un montón de ideas. De que esa idea sea un cuento o una novela o tenga algún valor, también depende de la voz, la habilidad, el talento del que la escriba. No se limita a ideas, puede haber variadas. Y hay muchas ideas truncas. Y de hecho nosotros dijimos que, por ejemplo, Shakespeare utilizaba argumentos que estaban dando vuelta en la época, que se hablaban entre sus amigotes, creo que, e inclusive está la leyenda de que Christopher Marlowe le regaló, entre comillas, algunos argumentos, pero después Shakespeare los convirtió en sus obras, que son maravillosas. O sea que las ideas simples, argumentales, estructurales, detrás del relato, no hacen a que una obra sea valiosa o menos valiosa, sino tiene que ver con, vuelvo a insistir, la voz narrativa, la pericia del que narra, el talento, el trabajo, ¿sí? Así que bueno, yo recomiendo que lean lo que sucedió en Arroyo del Búho, El Milagro Secreto, La Isla Mediodía. Yo no leí la novela de Kazantzakis, pero sí vean la maravillosa película que es La Última Tentación de Cristo, dirigida por Martin Scorsese como William Dafoe, haciendo de un muy humano Jesús. Buena lectura, buena suerte y hasta la próxima.